desde la parte hospitalaria para que en el momento en el que el paciente egrese y se encuentre o en la consulta externa o ya únicamente en el cuidado, en sus cuidados en casa, pues el avance sea mucho más eficiente, más rápido y su recuperación sea lo más amplia y efectiva posible. ¿Sale? Entonces, bajo esta circunstancia, pues vamos a empezar a ver un poco qué es lo que sucede en los pacientes que están hospitalizados por un síndrome de dificultad respiratoria agudo, que es lo que genera, a final de cuentas, el SARS-CoV-2. Lo que va a ocurrir en estas circunstancias, pues en primera instancia es un edema pulmonar no cardiogénico. Esto pues va a ser secundario a todo el proceso inflamatorio al cual va a estar sometido el individuo una vez que ha adquirido como tal la infección. Entonces, este edema en un principio pues nos va a dar tres cosas principalmente. Una insuficiencia respiratoria grave, secundaria a principalmente defectos a nivel de la difusión, alteraciones de la membrana alveolo-capilar, y que a nivel radiológico pues vamos a poder observar como infiltrados pulmonares bilaterales difusos. Sobre todo en una tomografía computada pues vamos a ver un patrón en vidrio deslustrado, o en la radiografía pues vamos a ver radiopacidades de manera difusa y en general pues un pulmón de aspecto blanco. De igual manera, al modificarse las características del tejido pulmonar, pues vamos a encontrar que este tejido va a ser sometido, pues, al ser sometido a un volumen que en otras circunstancias le hubiera permitido desplazarse de una mejor manera, no va a ser de igual manera bajo el síndrome de distrés respiratorio. Por esa razón es que su extensibilidad pues, va a estar disminuida como tal. Del síndrome de distrés respiratorio agudo, pues debemos saber que se clasifica de dos maneras principalmente. La que vamos a realizar el día de hoy, pues es la manera directa, y pues de estas, la neumonía vírica, que es por la razón por la cual pues, estamos tratando un virus, vamos a ver cómo afecta el parénquima pulmonar. Pero existen otras formas en las cuales pues, podemos tener un síndrome de las mismas características y que es muy probable que lo que vamos a ver hoy pues, se aplique de igual manera en cuanto al tratamiento de rehabilitación a nivel hospitalario para este tipo de afecciones. Bueno, ¿qué es lo que sucede en estas circunstancias? Pues en primera instancia, una vez que el virus ingresa al parénquima pulmonar, empieza a generar lesión desde ese instante. Y esta lesión pues no solamente va a afectar al neumocito, sino también, como les mencionaba en un principio, la membrana alveolo-capilar pues se va a ver alterada, porque va a generar una alteración de la microcirculación pulmonar, una extravasación de plasma rico en plaquetas, que a su vez va a generar edema, y por último, pues la activación de una serie de efectos y de cascadas inflamatorias que van a generar varios efectos negativos para que el individuo pueda respirar con la normalidad a la que estaba habituado. Entonces vamos a tener dentro de estas cosas un volumen pulmonar disminuido, secundario a una distensibilidad que está reducida, y por ende estas circunstancias van a incrementar el trabajo respiratorio. ¿Para qué? Pues con la intención de que el poco aire que está ingresando de alguna manera sea suficiente la cantidad de oxígeno que este aire contiene para poder generar pues, unos requerimientos de oxígeno a nivel tisular que puedan ser suficientes para mantener un metabolismo adecuado mientras el individuo cursa con la infección y con el evento inflamatorio. Todo esto pues, va a ser secundario de igual manera al fenómeno de cortocircuito, que como vamos a ver, o como ya les di una breve introducción, este fenómeno de cortocircuito es secundario a la presencia del edema pulmonar que se ha sido generado por el evento inflamatorio desde un principio. Entonces todo esto en conjunto nos va a llevar a un estado de insuficiencia respiratoria en la cual el individuo pues, va a requerir como tal de oxígeno suplementario como pilar fundamental de su tratamiento, al igual que los medicamentos o demás intervenciones que sean necesarias para que el individuo pues, pueda recuperar su estado de salud y que pueda seguir progresando en cuanto a su tratamiento.
¿Cuáles son las secuelas inmediatas del síndrome de dificultad respiratoria agudo en los pacientes que sobreviven? Pues son alteraciones ventilatorias de tipo restrictivo, disminuciones en la capacidad total pulmonar y una reducción en la difusión de monóxido de carbono. Estas dos alteraciones que enumeré al principio, pues son secundarias principalmente a que la distensibilidad pulmonar pues se encuentra reducida por la presencia de edema y la reducción de la prueba, porque es una prueba de laboratorio de fisiología del monóxido de carbono, de igual manera va a ser, pero por el evento de afectación a nivel de la membrana alveolo-capilar. Las dos primeras se sugiere o sugiere la bibliografía que van a reducirse o a mantenerse equilibradas durante los primeros 6 meses. Sin embargo, la reducción en la capacidad para difundir el monóxido de carbono de esta prueba se va a normalizar más o menos hasta el año o incluso puede que tarde un poco más. Estas circunstancias pues, son importantes tomarlas en cuenta porque si bien son medidas que son objetivas, de igual manera nos van dictando una pauta para saber qué es lo que se encuentra afectado todavía en el individuo cuando ya lo estamos viendo en la consulta externa o ya se encuentra en el tratamiento dentro de su casa. De esta manera pues, podemos saber si es la distensibilidad pulmonar, es decir, si existe todavía una restricción en el tejido pulmonar por el evento inflamatorio, o si es el problema a nivel de la membrana alveolo-capilar, de igual manera por el evento inflamatorio. Dentro de los factores que tenemos asociados como a una mayor mortalidad, pues sí es muy importante la edad. De igual manera, si durante la hospitalización el individuo ha cursado con un fallo multiorgánico, pues este pues, tiene una mayor probabilidad de sufrir un desenlace mortal. La diferencia alveolo arterial, que es un parámetro que encontramos a través de la gasometría, si esta es superior a 585 milímetros de mercurio, al igual que una distensibilidad efectiva inferior a 28 o obtenida a través del ventilador, o un exceso de base de menos 8 miliequivalentes, un bicarbonato inferior a 20 o un pH inferior a 7.4, al igual que más de 10% de neutrófilos en la fórmula leucocitaria, pues todos estos son factores de riesgo asociados a una mayor mortalidad en estos pacientes y que es importante tenerlos en cuenta porque si encontramos en general alguno de estos parámetros debemos de tener mucho cuidado con nuestra intervención porque incluso cosas tan pequeñas como movilizar a los pacientes pueden desembocar en un desequilibrio importante en estos tipos de pacientes que ya se encuentran muy como alterados en cuanto a estos parámetros. Bueno, como les mencionaba anteriormente, pues el tratamiento fundamental de estos individuos es el apoyo ventilatorio. ¿En qué se va a basar? En la aplicación de la presión positiva al final de la expiración o del PIP para que incremente de alguna manera la capacidad residual funcional. Esto a su vez genera un despliegue de los alvéolos colapsados que mejore el incremento en la superficie de intercambio. Y a su vez, pues esto repercuta en un aumento de la presión arterial de oxígeno y que esta a su vez lleve el oxígeno necesario para el tejido que se encuentra en reparación para que pueda llevar a cabo todo su proceso de recuperación a nivel pues, tisular y a nivel sistémico. Sin embargo, aunque esto es algo importante, no significa que va a solucionar por completo el problema, debido a que si bien sí puede desplegar alvéolos que se encuentran colapsados, las características por las cuales estos se encuentran colapsados, pues como les mencioné anteriormente, es pues debido al edema. Entonces no siempre va a ser suficiente el apoyo ventilatorio y es por eso es que necesitamos las otras medidas que nos permitan a nivel de fármacos o alguna otra intervención que se tenga que realizar, que permitan ir realizando un descenso gradual del evento inflamatorio principal que está condicionando como tal la hipoxemia en el individuo. Algunos datos que sugieren una disminución en la mortalidad del síndrome de dificultad respiratoria agudo se asocian principalmente con estos parámetros que les pongo acá. Hace referencia principalmente a que si el individuo per se ya se encuentra afectado por todo el evento inflamatorio secundario al virus SARS-CoV-2 y estamos tratando de ayudarlo a través de la ventilación mecánica, este puede verse afectado incluso por la
se puede verse afectado incluso por la misma ventilación. ¿Por qué? Porque existe un término médico que se llama lesión inducida por la ventilación, en la cual se observa que presiones muy elevadas o superiores a 30 centímetros de agua, secundarias pues a incremento en el volumen corriente que se destina a un paciente por el peso, generan una sobredistensión de los tejidos, y esto a su vez genera todavía una cascada o una respuesta inflamatoria secundaria a esa distensión exagerada. Entonces, por esa razón es que estos parámetros tienen que llevarse de manera muy exacta para tratar de limitar en la medida de lo posible el efecto secundario de la ventilación que tenemos pues, por objeto, que termina ayudando al individuo. Esto pues a su vez se ve en cuanto a porcentajes, que reduce hasta un 20% el riesgo de morir de esos pacientes durante la hospitalización por el síndrome de dificultad respiratoria agudo. Muy bien, pues una vez que el individuo ha podido superar esta parte severa, por así decirlo, la parte aguda del momento en el cual se infecta por el SARS-CoV-2, pasa que el pulmón pues todavía queda con efectos residuales de esa inflamación. A estos efectos residuales se les ha denominado daño alveolar difuso. Como ustedes pueden ver en la lámina del lado izquierdo, aparece un alveolo totalmente sano, en el cual pues la difusión, tanto el ingreso de aire, en este caso particularmente de oxígeno, se realiza sin ningún contratiempo porque no tiene ningún impedimento. Y de igual manera, a nivel de la membrana alveolo-capilar, no hay ningún impedimento para que difundan de manera correcta tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Y el capilar de igual manera está sano, no hay ningún tipo de entorpecimiento para que el eritrocito pueda transcurrir sin ningún problema a este nivel. Del lado derecho de la lámina observamos pues un alveolo que se encuentra como tal con una lesión importante. Se han activado una serie de respuestas inflamatorias que van a desembocar, a final de cuentas, en la formación de membranas hialinas que van a alterar la membrana alveolo-capilar para que el oxígeno pueda difundir de una manera adecuada y el dióxido de carbono de igual manera pueda expelerse. De igual manera la circulación se ve obstruida por la cascada inflamatoria que genera pues una acumulación sobre todo de plaquetas y otros marcadores inflamatorios que van a impedir pues tanto una perfusión adecuada como una ventilación adecuada del alveolo. Todo esto va a desembocar, además de esa afectación en esas partes tan particulares, en alteraciones en la distensibilidad pulmonar. Entonces son muchos aspectos que hay que considerar para saber en dónde podemos interactuar a través de nuestras medidas físicas para tratar de resolver un poco o ayudar a que el individuo se recupere un poco más rápido durante la hospitalización. Este daño alveolar difuso tiene varias fases que habitualmente podemos observar que se cumplen en un rango de 7 días las primarias. Sin embargo, es un continuo, porque una vez que ha pasado, por así decirlo, el evento inflamatorio, todavía va a quedar una lesión o un tejido que es incapaz de llevar a cabo las funciones habituales a las que está acostumbrado el pulmón. De igual manera, este daño alveolar difuso pues es muy, valga la redundancia, difuso, porque mientras hay partes que todavía puede que estén en la parte de edema, van a haber otras que ya van a estar en la formación de membranas hialinas y de igual manera otras que ya van a estar en la etapa de fibroplasia. A final de cuentas, lo que se espera es que este daño alveolar difuso tenga una resolución aproximada de 6 meses, es decir, hasta en el momento en el cual el pulmón puede nuevamente difundir gases y distenderse de una manera normal. Pero se espera que sea aproximadamente hasta 6 meses. Y esto va a depender mucho de la gravedad del evento inicial y del estado de salud de la persona y también de la alimentación que lleve para poder recuperar a nivel tisular y obviamente de la rehabilitación a la cual esté siendo sometido. Existen 4 mecanismos principales por los cuales se va a desencadenar esta insuficiencia respiratoria. Y tenemos que tenerlos en cuenta para saber de qué manera podríamos nosotros intervenir con la intención de ayudar a ese individuo mientras está hospitalizado. Dentro de estos mecanismos está la hipoventilación alveolar, el cortocircuito de izquierda a derecha o el shunt, desequilibrio de las relaciones de ventilación-perfusión
y los trastornos de la difusión. Entonces, de estos tres, el síndrome de dificultad respiratoria agudo principalmente va a afectar el primero, el segundo y el cuarto, no tanto así el tercero. Y vamos a ver de qué se trata y cómo podemos intervenir. Este es un cortocircuito que va de izquierda a derecha. Como ustedes pueden observar, el alveolo pues no tiene como tal ventilación. Entonces, el capilar está llevando sangre no oxigenada proveniente de la circulación sistémica para que pueda oxigenarse en este alveolo. Sin embargo, al momento en el que pasa esta sangre no oxigenada, pues obviamente no va a poder hacer difusión tanto de dióxido de carbono como de oxígeno a su interior. ¿Por qué? Pues porque no hay ventilación de ese alveolo. Entonces, esta sangre no oxigenada va a regresar de nuevo a la circulación sistémica y pues todavía va a generar un mayor grado de hipoxemia porque el tejido, que de por sí ya está hipóxico, va a absorber lo poco que tenga de oxígeno esa sangre y va a regresarla todavía más desoxigenada. Entonces, si llegó en un principio con 60%, para el siguiente ciclo, esta oxigenación todavía se va a reducir hasta un 50 o un 40%, llevando al tejido o sometiendo al tejido a un nivel de hipoxia todavía más importante, que pues a su vez nos va a conllevar a un decremento en el uso del sistema aeróbico y a la utilización de otros sistemas de producción de energía como el anaerobio, que pues van a resultar en un detrimento de la recuperación que va a prolongar todavía más, mucho más, el proceso de rehabilitación del individuo. Otra alteración importante pues es esta, que es a nivel de la difusión. Como les mencioné, la cascada inflamatoria pues va a desencadenar todas estas alteraciones a nivel de la membrana alveolo-capilar que no nos van a permitir difundir oxígeno porque esta estructura está dañada. Entonces, por más que el alveolo esté ventilado, es decir, que no haya nada que impida que el aire ingrese hasta la parte alveolar, no va a poder difundir. ¿Por qué? Porque esta parte se va a encontrar inflamada. Entonces, pues no nos va a permitir como tal una adecuada o una normal oxigenación de los tejidos. Y por último, la hipoventilación. Si bien esta no va a estar afectando en un principio al individuo porque va a estar apoyado de la ventilación mecánica, sí, cuando deseen extubarlo, cuando deseen retirar el apoyo ventilatorio para poder continuar con su progreso, va a ser sumamente importante este mecanismo de afectación. ¿Por qué? Porque va a generar una debilidad secundaria a este síndrome que es conocido como DAUSI, o debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, que nos va a impedir que el diafragma como músculo principal, al igual que toda la musculatura accesoria, tengan una buena movilización. Es decir, no van a tener una eficiencia muscular como debieran tener para poder recuperarse y poder extubarse al paciente de una manera pues satisfactoria y de una manera pronta. ¿Por qué? Porque todos estos componentes inflamatorios, al igual que el uso de bloqueadores neuromusculares y que el uso de corticoides, pues van a tener como tal esta repercusión a nivel de este tejido. Entonces, por esta razón es que es importante tener muy en consideración esto. Tomando en consideración estos tres aspectos que les mencioné anteriormente, ¿cómo podemos intervenir para mejorar la hipoxemia durante el momento de hospitalización? En el cortocircuito de izquierda a derecha, realmente no tenemos algún tipo de técnica o equipo que nos permitan ayudarle al individuo en este evento por SARS-CoV-2 que genera edema a nivel pulmonar, salvo que el cortocircuito, es decir, la oclusión a nivel alveolar, sea secundaria a la presencia de moco o una sobreexpectoración del individuo, o que tenga alguna enfermedad agregada como EPOC o una bronquiectasia o algún otro problema que le haga generar muchas secreciones y que por esa razón esa parte en particular de su tejido se encuentre ocluida y no permita una ventilación adecuada, generando el cortocircuito izquierda-derecha. En cuanto a la alteración en la difusión, de igual manera no tenemos medidas de rehabilitación que nos puedan ayudar para mejorar esa parte. Es cosa de que dejemos actuar tanto al individuo en su proceso de recuperación como a los medicamentos que se están como tal administrando para tratar de disminuir toda la afección pulmonar que está sufriendo en ese instante el individuo. Y en cuanto a la hipoventilación por debilidad, en ese nivel sí podemos actuar. En un principio, solamente quizás si el individuo está sedado e inconsciente con un RAS que vaya todavía inferior, que sea de -2, -3, no podamos tal vez actuar de una manera tan importante como cuando ya se encuentra consciente y que puede seguir órdenes
para que pueda él ventilar de una manera propia, de una manera voluntaria. Pero sí podemos, o sea, sí va a generar un efecto positivo en ese aspecto, sobre todo si se encuentra ya consciente el individuo. ¿Cómo podemos mejorar la hipoxemia? Pues enseñándole nuevamente al individuo, desde el momento en el que él está hospitalizado y que ya podemos intervenir e interaccionar con él, a realizar estos patrones de respiración o reeducar esos patrones de respiración, porque pues al estar el ventilado o bajo la conexión con el ventilador durante tanto tiempo, pues no le es como tal ya algo normal o algo fácil respirar de manera voluntaria. Entonces tenemos que enseñarle nuevamente a respirar. Y estos patrones pues se llaman costo basal y diafragmático. Aquí tengo un video de cómo es que se realizan estas técnicas en cuanto a lo que hay que realizar, que es básicamente pues enseñarle al paciente a realizar las cosas. Voy a adelantarlo un poquito. Aquí al principio pues habla de que hay que tener higiene, hay que saber vestir adecuadamente con el equipo de protección para ingresar pues a las áreas de hospitalización y pues evitar el riesgo de contaminarse, porque si bien estas técnicas, principalmente los patrones de respiración, no son generadores de aerosoles, en cualquier momento pues el paciente puede toser por reflejo a la simple pues a la simple manipulación de sus músculos. Entonces aquí están simulando nada más con esta persona que está acostada, suponiendo que el paciente estuviera de igual manera en decúbito supino. Pues vamos a colocar la mano a nivel del abdomen y vamos a permitir o a seguir el movimiento para que el individuo pues tenga un estímulo propioceptivo de dicho movimiento, y vamos a acompañarlo con cada una de las respiraciones y apoyándolo para que pueda exhalar de una manera mucho más eficiente. Al momento de que él exhala de una manera más eficiente, permitimos una expansión mucho más amplia que ingresa una mayor cantidad de volumen. Y esta simple distensión de los músculos respiratorios a través de ingresar una mayor cantidad de volumen y egresar una mayor cantidad de volumen, pues le permite poco a poco ir recuperando pues este patrón que le permite respirar de una manera más eficiente. Porque obviamente va a ir reclutando una mayor cantidad de fibras musculares. De igual manera, la expiración tiene que ser lenta y con técnica de labios fruncidos, que salga poco volumen, pero que salga a una presión un poco alta y de una manera prolongada, para que genere una técnica de autopip, en caso siempre y cuando pues de que no tengan una intubación orotraqueal. De otra manera, si tienen una intubación o tienen una traqueostomía, no hay ningún problema que no lo hagan con la técnica de labios fruncidos, pues porque están con el apoyo mecánico del ventilador, que ya de por sí les va a estar generando una presión positiva al final de la expiración mediante los parámetros que le haya ajustado pues el médico neumólogo en este caso. Ya si su paciente se encuentra en una etapa más avanzada en la cual puede estar semisentado en la camilla, pueden enseñarle a que él haga sus propios patrones, colocando de igual manera las manos él mismo en estos puntos y que apoye el momento de la exhalación con una presión a nivel costal y a nivel abdominal para la respiración diafragmática. Entonces, pues esas son las técnicas que nos van a ayudar de cierta manera a nivel hospitalario a que el individuo poco a poco vaya mejorando su patrón de ventilación, reclutando una mayor cantidad de fibra muscular para generar pues un volumen mucho más amplio y una dependencia menor de la ventilación conforme vaya avanzando. Al final pues está ya la persona de pie. Sin embargo, a nivel hospitalario, si todavía está con requerimientos de oxígeno, yo le sugeriría pues no realizar este tipo de intervención, porque estar de pie genera un gasto de energía mucho más elevado, pues que a su vez requiere una mayor cantidad de oxígeno y obviamente puede hacer que nuestro paciente se desature, además de que muy probablemente no va a estar acondicionado muscularmente pues para realizar este tipo de actividad. Ahora, con respecto al cortocircuito de izquierda a derecha, les mencionaba que hay ciertas técnicas que podemos utilizar siempre y cuando el individuo tenga como tal un cortocircuito secundario, una presencia de una secreción exagerada por el mismo padecimiento. Solamente el 20% de los pacientes que tienen COVID generan secreciones. La mayoría de ellos pues solamente tienen tos seca, no tienen como tal secreciones.
salvo que tengan EPOC, que tengan bronquiectasias ya previas, o fibrosis quística incluso, o alguna otra enfermedad que pudiera estarle generando un exceso de secreciones, o incluso la misma traqueostomía, por el exceso de humedad, sí genera muchas secreciones. Y solo bajo estas circunstancias sería pertinente utilizar técnicas de fisioterapia que nos ayuden o nos permitan movilizar dichas secreciones para poder expulsarlas y que mejore la ventilación, disminuyendo el cortocircuito de izquierda a derecha. De otra manera, si no es así, sería conveniente valorar el riesgo-beneficio debido a que se generan aerosoles y un mayor riesgo de contaminación para el personal de salud que está cerca del individuo. Dentro de las técnicas que tenemos pues, para realizar este tipo de movilización de secreciones, estas son las que puede realizar una persona que ingrese al área hospitalaria para atender al paciente, de las más sencillas o las más básicas, como lo es la percusión. Como ustedes pueden observar en la imagen, el individuo tiene que poner su muñeca en una fórmula como de cúpula para poder generar un poco de vacío al momento de estar golpeteando. Este movimiento tiene que ser únicamente con el muñequeo, no tanto así con todo el brazo, para poder favorecer un movimiento que no le permita o que no le afecte de una manera importante al individuo por un sobreimpacto. Estas técnicas, tanto la percusión como la vibración que vamos a ver más adelante, así como las técnicas asistidas, tienen ciertas contraindicaciones. Nunca hay que aplicarlas en individuos que hayan tenido neumotórax recientes, o que todavía lo tengan, o que tengan algún tipo de hemorragia a nivel pulmonar. Estas circunstancias pues, son muy particulares y en estos casos no hay que aplicar estas técnicas pues, porque pueden generar una mayor cantidad de daño a ese nivel. El tiempo que deben de durar realizando la percusión a nivel de donde tengan, pues, a nivel donde esté la mayor cantidad de secreciones que ustedes puedan escuchar o percibir con el tacto, debe ser aproximadamente de 10 a 15 minutos. Y la frecuencia que deben generar en cuanto a la movilización con sus muñecas tiene que ir de 1 a 8 Hz, es decir, casi no es tan factible movilizar la mano a 8 Hz, es decir, 8 ciclos por segundo, pero en la medida de lo que sea posible, pues a realizar esto con la mayor rapidez que sea posible para poder obtener el efecto deseado. Otra técnica es la vibración manual. Esta técnica es muy conocida. ¿Y en qué consiste? Pues en generar una vibración que de tal manera pueda generar una movilización de las secreciones, de igual manera, siempre que hayamos ya localizado mediante palpación o mediante auscultación dónde se encuentra la mayor cantidad de secreciones, vamos a colocar nuestras manos ahí y vamos a generar una contracción tetánica a nivel de lo que es el antebrazo. Esto tiene que hacerse siempre, no con la mano, con el codo extendido, sino con una ligera flexión del mismo para poder generar una contracción tetánica lo más eficiente que sea posible. Vamos a colocar las manos, en el caso del paciente, en el lóbulo derecho, y vamos a generar una vibración sostenida en ese momento para poder ir movilizando poco a poco las secreciones. Y tenemos que hacer la vibración, esto es muy importante, justo en el momento en el que el paciente está haciendo la expiración, o en el momento de expiración, porque es el único momento en el cual vamos a poder favorecer como tal una mayor o un cambio a nivel de la ventilación, que en las partes más distales del alveolo es una ventilación de tipo laminar. Tenemos que hacer que el flujo que pase de ser laminar a ser turbulento. Y esto lo vamos a realizar a través de la vibración, en este caso manual, pero justo en el momento expiratorio y con una ligera compresión a nivel del tórax, y el paciente debe tener en ese instante la glotis abierta, es decir, como si estuviera soplando sobre un vidrio para que se empañe, para que de esta manera las secreciones se vayan movilizando de distal hacia las vías proximales y que con una maniobra de tos efectiva puedan como tal expulsar dichas secreciones. Pues el objetivo fisiológico de estas técnicas, tanto de la percusión como de la vibración manual, así como las que vamos a ver más adelante, es aumentar el transporte de secreciones mediante las variaciones del flujo expiratorio conseguidas al modificar la presión intrapleural a través de la compresión y oscilación.
El batido ciliar o la movilización en este caso de las secreciones se va a poder obtener siempre y cuando tengamos al menos 3 ciclos por segundo de vibración en los segmentos que están afectados. O si contamos con equipos que sean capaces de alcanzar los 30 Hz, vamos a obtener la capacidad de modificar la rheología del moco, es decir, su viscoelasticidad, para que de esta manera sea mucho más sencillo poder sacar este exceso de secreciones y mejorar el cortocircuito de izquierda a derecha que está siendo provocado por la oclusión de ese alveolo que no está siendo ventilado. Entonces, como pueden ver, pues 13 Hz y 30 Hz son valores muy altos para alcanzar únicamente con las manos, pero pueden realizarse un poco o alcanzarse estos, sobre todo el de 13 Hz, mediante la vibración manual de alguien que esté experimentado en realizar la técnica. El principio fundamental de todo esto pues es generar cambios en la presión transrespiratoria, es decir, pasar de negativo a positivo con la intención de que estas oscilaciones pues generen estos flujos turbulentos en estas partes distales de los alvéolos para que pueda movilizar la mayor cantidad de secreciones que sean posibles. Por esa razón es que existen muchos dispositivos que les voy a mostrar a continuación que permiten realizar este tipo de cambios, como es el IPB, que les va a generar un incremento de la presión positiva al hacer o generar ráfagas de aire que van a estar ingresando a nivel, pues puede ser a nivel oral o directamente a la traqueostomía, y van a generar esos cambios de presión positiva que van a generar desplazamientos o cambios a nivel de la presión pleural, permitiendo aperturas y estrechamientos de la luz alveolar para que poco a poco vayan desplazando esas secreciones. El IPB es el que se encuentra en la esquina superior izquierda. Otro dispositivo es el Hayek, este es una coraza que genera compresión y exuflación de alta frecuencia y que de igual manera nos va a generar cambios tanto positivos como negativos de una manera rítmica, alcanzando altas frecuencias que nos van a permitir de igual manera el desplazamiento o la movilización de secreciones. Otro dispositivo que es muy común encontrar en las áreas de hospitalización es el compresor de alta frecuencia, o comúnmente llamado chaleco percutor o chaleco vibrador, que de igual manera nos va a permitir generar vibraciones. En este caso son compresiones positivas que van a permitir de igual manera la movilización de las secreciones desde las partes más distales hacia las partes más proximales, y una vez que estén en partes proximales, mediante una técnica de tos efectiva, podemos sacar esas secreciones y finalizar pues con el tratamiento. Pero pues esos dispositivos obviamente requieren cierto nivel de preparación para poder utilizarse. En caso de que la persona no pudiera como tal generar una expectoración efectiva porque la debilidad es sumamente importante, hay otros dispositivos como la máquina de insuflación y exuflación, que es la de la esquina inferior derecha, que lo que hacen es generar ingresos de volumen y de igual manera retirar el mismo volumen mediante una presión negativa. En esos casos nos permiten como tal movilizar las secreciones que ya se encuentran en la vía proximal para únicamente retirarlas a través de estos dispositivos, o conocido como máquina de tos o dispositivo de insuflación y exuflación. Bueno, eso es con respecto a la intervención que podemos realizar a nivel hospitalario con los pacientes que tienen COVID-19. Y en cuanto a las secuelas sistémicas, tenemos principalmente estas 4, como es la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, las úlceras por presión, las lesiones de nervio periférico y las alteraciones de la deglución. Estas 4 son las que principalmente estamos observando en los pacientes que se encuentran hospitalizados y que ya pasaron, por decirlo así, la fase aguda, y que son con las que estamos lidiando. Entonces, ¿en qué consiste cada una de ellas? La debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, pues es una debilidad que se presenta de manera difusa con atrofia, que es simétrica y es generalizada. Esto pues es secundario a muchas cosas, como les voy a mostrar más adelante. Un decremento de la síntesis muscular proteica, un área transversal muscular disminuida vista desde un ecógrafo con una sonda musculoesquelética, un incremento de la síntesis de citocinas proinflamatorias,
todo este evento o toda esta cascada inflamatoria que no solamente repercute en el pulmón, sino a nivel sistémico y pues incluso le pega al músculo esquelético. Entonces, de igual manera tiene una afectación bilateral de miembros y una hiporreflexia o arreflexia con preservación de los pares craneales, a diferencia de otros síndromes. La etiología pues es multifactorial. Ustedes pueden observar en la lámina superior es un corte histopatológico de una célula muscular sana, y observan en la parte inferior se encuentran sumamente reducidos o incluso en algunos puntos ocupados por lípidos esos cortes transversales que deberían verse como en la parte superior de un individuo que tiene debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. La ventilación mecánica prolongada va a generar afectación o esta debilidad principalmente pues a nivel de la musculatura respiratoria, sobre todo en el diafragma. La inmovilidad prolongada es un factor a tomar en consideración, sin embargo, no es el más importante para adquirir este tipo de síndromes. Sí lo es el uso de bloqueadores neuromusculares, la terapia con corticoides y la hiperglicemia. Estos tres principalmente, si su individuo tiene un descontrol metabólico importante y el uso de bloqueadores neuromusculares ha sido de manera prolongada con la intención de generar una sincronía adecuada con el ventilador, pues obviamente la afectación va a ser mucho más importante y va a tardar mucho más tiempo en recuperarse que un individuo que no tenga todos estos factores agregados. De igual manera, tan solo en 18 horas posteriores al inicio de la ventilación mecánica ya se puede ver una atrofia de las células musculares a nivel diafragmático, porque la mayoría de ellas son células musculares de tipo 1. Entonces es un músculo que, como ustedes saben, no se detiene en ningún momento hasta el final de la vida del individuo. Por eso estas células están acostumbradas a trabajar todo el tiempo. Cuando las bloquean con algún fármaco y sumado a eso suplen su actividad con la ventilación mecánica, es cuando pues estas fibras sufren un deterioro importante. Entonces recuperarlas nos va a costar mucho trabajo y va a ser el principal impedimento para que un paciente pueda como tal destetarse de la ventilación mecánica y que pueda continuar con su proceso de rehabilitación y generar volúmenes que sean suficientes para mantener una oxemia normal en cuanto a reposo en primera instancia y posteriormente en la actividad. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos intervenir con ellos? Pues con la movilización. La movilización articular no es tan sencilla o no tiene, quizás no le dan la importancia que deberían, porque piensan que solamente se trata de mantener una articulación pues móvil, pero no es así, porque lo que genera una movilización articular es la activación de la sarcómera y el complejo neuromuscular. Al mismo tiempo, aunque sea de manera involuntaria, todo el tiempo las fibras musculares gamma y los órganos tendinosos de Golgi que se encuentran de igual manera dentro de la sarcómera están siendo sometidos a estas modificaciones en cuanto a su distensión y compresión, que a su vez van a estar mandando de una manera constante un impulso nervioso a nivel de los cordones posteriores que va a llegar al centro donde se modula como tal el equilibrio y la propiocepción. Entonces, si tenemos activo este tipo de medida, podemos asegurar que la recuperación del individuo que ha sido movilizado va a ser mucho más eficiente en cuanto él pueda, por ejemplo, caminar, pueda ponerse de pie, que pueda realizar su marcha de manera independiente, que si el individuo no fue movilizado. No solo por el hecho de que la articulación pueda verse modificada por la rigidez, sino por todo el engrama neuromuscular que tiene que ver con el simple hecho de estimular el uso muscular a través de su distensión y su compresión. Entonces, por esta razón es que es tan importante movilizar al paciente independientemente de que él se encuentre en la unidad de cuidados intensivos, sedado y pues sin respuesta de ningún tipo, siempre y cuando las condiciones hemodinámicas nos lo permitan. Porque si el individuo se encuentra sumamente inestable a nivel hemodinámico, es decir,
que requiriera como tal el apoyo de aminas vasopresoras o que tuviera algún otro desequilibrio importante o alguna alteración hematológica, pues no es conveniente movilizarlos. Si lo es, si no tienen ninguna de estas circunstancias y se encuentran bajo sedación. ¿Cuáles son los tipos de movilizaciones con los que contamos? Bueno, los tipos de movilizaciones van desde las pasivas, las asistidas y las activas. Obviamente vamos a hacer movilizaciones pasivas si el paciente tiene una sedación profunda, no puede responder de ninguna manera. ¿Para qué? Para pues generar este estímulo y que se mantenga este estímulo de una manera adecuada. El número de repeticiones que se consideran efectivas óptimamente deben de ser 30. Pero en un principio solamente pueden ser 8 porque genera alteraciones hemodinámicas, es decir, incrementos de la presión arterial, incrementos de la frecuencia cardíaca o alteraciones de ritmo. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces tenemos que hacerlo de manera progresiva, ir de 8 a 12 y en un número de series de 1 a 3, sin carga o resistencia, obviamente, a nivel pasivo. Cuando la movilización es asistida, de igual manera vamos a ayudarle al individuo a completar su rango de movimiento en todos los ejes articulares que estén disponibles para ser movilizados. Porque si el individuo, por ejemplo, se encuentra en decúbito prono, no sería tan importante en estas circunstancias las movilizaciones porque nada más podríamos hacer como tal una flexión quizás de rodillas y no podríamos movilizar el resto de los segmentos, además de que cuando el individuo se encuentra en decúbito prono es porque se encuentra sumamente alterado su capacidad de difundir gases a nivel pulmonar. Bajo esas circunstancias no sería tan conveniente movilizarlos, sino únicamente posicionarlos de una manera correcta para evitar la mayor cantidad de úlceras que sea posible. Si el individuo está en decúbito supino, es decir, boca arriba, podemos movilizar todos los segmentos articulares que nos sean permisibles en esa posición para poder generar este efecto que estamos buscando. Y conforme él vaya adquiriendo una mayor fuerza, vamos a permitirle que él vaya completando el rango de manera independiente. Y ya por último, la movilización activa se va a realizar como una preparación, o vamos a dejarle que él ya, si ya puede realizar como tal el movimiento por completo él solo, vamos a dejárselo como preparación para que cuando nosotros regresemos a valorar nuevamente su nivel de fuerza, podamos ya pasarnos a otras actividades y que él ya haya realizado como tal sus ejercicios que le han sido posibles de manera independiente, para que nosotros estemos ahí para apoyarles con otros ejercicios que vamos a realizar. ¿Para qué? Para que vayamos progresando paulatinamente, de estar totalmente acostados, a estar sentados, a estar de pie y posteriormente caminar. Y así paulatinamente con cada una de las actividades. Pues los segmentos a movilizar en decúbito supino pues van a ser, como les menciono, todos los que estén disponibles para ser movilizados, como el hombro, el codo, la muñeca, las interfalanges, la cadera, la rodilla, el tobillo. Pero en este punto es muy importante remarcar que hay que hacer una buena revisión de todo el expediente del individuo, porque si tenemos algún individuo con un antecedente, por ejemplo, de un reemplazo articular de cadera, sabemos que no podemos movilizar la articulación más allá de 90 grados de flexión, más allá de 30 grados de rotación interna, porque podemos generar una luxación de esa articulación y pues eso nos va a generar todavía un problema mayor, porque el individuo va a permanecer inmóvil por mucho más tiempo, aunado al problema pulmonar, va a tener otro problema a nivel de su articulación y va a generar un retraso muy importante. Por esa razón es que hay que tener e indagar de una manera muy precisa en toda la historia clínica del paciente para que podamos saber con certeza que no le vamos a realizar ningún tipo de daño. Estos son algunos ejemplos de las movilizaciones. Como ustedes pueden ver, se sujeta al extremo distal de la articulación y se moviliza a nivel en todo el rango de movimiento, siempre apoyando el extremo medio para que no se generen cargas de compresión muy importantes sobre precisamente las articulaciones que quedan en medio de los segmentos, debido a que son articulaciones que en ese instante pues, no son tan fuertes como lo serían en un estado de normalidad y podríamos generar alguna lesión que de igual manera pues, nos impida nuestra recuperación o nuestro rendimiento más eficaz o de una manera más óptima. Una vez que ya hemos dominado como tal estas movilizaciones, por ejemplo, en decúbito supino, y ya tenemos al individuo trabajando con sus articulaciones de manera independiente, podemos pensar en seguir la progresión
de otro aspecto, en este caso, ayudarle o enseñarle nuevamente a sentarse va a ser una circunstancia pues de manera que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el sistema vestibular se ha visto de igual manera por completo desestabilizado, inutilizado, y tenemos primero que enseñarle al individuo a sentarse o a aprender a sentarse de manera gradual, que no le genere náuseas, que no le genere mareo, porque su sistema vestibular está no ha sido usado, sumado a toda la cantidad de medicamentos que han sido utilizados, y de igual manera pues la cascada inflamatoria pues genera una afectación de manera pues total. Entonces primero tenemos que enseñarle o apoyarlo para que no se maree mediante una inclinación progresiva de estar del decúbito supino hasta unos 90 grados. Una vez que quizás hemos dominado eso, que ya tenemos el sistema vestibular más reeducado, podemos pensar en sentarlo. Si ustedes lo sienten así como está, obviamente se va a caer, se va a ir de lado o se va a ir para adelante, se puede caer en cualquiera de sus direcciones, porque los músculos erectores de columna y los glúteos se encuentran sumamente debilitados. Por dicha razón, es importante comenzar a reentrenar esos ejercicios, esos músculos, y de igual manera el resto de los músculos que nos permiten como tal mantener una postura de pie. Como es el caso del cuádriceps, mediante ejercicios ya no de tipo isotónico, es decir, movilizaciones únicamente, sino encontrarles una mayor carga. ¿Cómo podemos encontrar una mayor carga? Si no tenemos equipo o no podemos meter equipo al área de hospitalización, pues únicamente mediante ejercicios de tipo isométrico. Estos, como son músculos posturales, es decir, tienen una mayor cantidad de fibras tipo 1 y permanecen principalmente en contracción isométrica durante actividades de la vida diaria, van a verse beneficiados principalmente pues, por ejercicio de tipo isométrico. El ejercicio de tipo isométrico consiste en únicamente realizar una contracción sostenida, en este caso con una progresión paulatina. En un principio pueden ser 10 segundos, o 5 incluso. Hay pacientes que no toleran 10 segundos y tenemos que irnos a 5. Y así paulatinamente, con la intención de alcanzar al menos 30 segundos y poder repetir esto de 1 a 3 veces en cada una de las sesiones. Llevando las sesiones si es posible y dependiendo del grado de afectación o de tanto de motivación como de capacidad que tenga el individuo para llevar las sesiones a 2 veces al día o incluso 3 veces al día, porque entre mayor cantidad de ejercicio realicemos en el intervalo en el cual él todavía esté o sea factible para él realizar el ejercicio, pues va a ser mucho más óptimo la terapia y su recuperación, obviamente. En la imagen de abajo también observamos un ejercicio de tipo isométrico apoyado por una toalla a nivel de la fosa poplitea para generar una contracción isométrica del cuádriceps, y es con la misma intención que una vez que ya hemos superado la fase de estación con apoyo y posteriormente sin apoyo, podamos pasar a la de bipedestación con apoyo y posteriormente sin apoyo, y así hacerlo de manera paulatina. Otro problema que tenemos, además de la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, son las úlceras por presión. Estas úlceras por presión pues, se van a provocar una vez que las presiones sean mayores a 32 milímetros de mercurio a nivel del capilar, porque esta es la presión que tiene el capilar, y pasando esta presión, pues simplemente el capilar se va a ver ocluido en su totalidad, generando en un momento hipoxia y posteriormente isquemia. Los puntos más importantes que se van a ver afectados por este tipo de circunstancias pues van a ser todos aquellos donde existan salientes óseas. Entonces debemos de tener mucho cuidado con estas salientes óseas, porque pues las presiones tanto del soporte que tenga el individuo en la cama como de la saliente ósea pues van a generar esta presión a nivel del capilar, generando en un principio pues las úlceras acorde al grado y al nivel de afectación pues que ellos tengan. ¿Cómo podemos prevenirlas? La movilización obviamente va a ser muy importante, porque de esa manera pues el músculo va recobrando un poco de tono, el individuo puede empezar a moverse por sí mismo dentro de la cama, y si está sedado pues tenemos que hacer cambios de posición, al menos cada 2 horas, para tratar de evitar este tipo de llegar a este tipo de desenlace como el que pueden ver en la imagen, que van a pues, o sea, son circunstancias que van a generar un enlentecimiento de su alta del hospital en primera instancia y una serie de circunstancias
que se van a agregar como infecciones de tejidos blandos, que a su vez van a hacer que el individuo incremente un mayor riesgo de mortalidad dentro de la unidad de cuidados intensivos. Por esa razón es que es tan importante este tipo de prevenciones. ¿Y cómo podemos pues prevenirlo? Existen diferentes tipos de superficies para la prevención de este tipo de eventos, como son los colchones de presión alterna, los colchones de aire estándar, las superficies de polímero de gel o la piel de oveja de grado médico. En la esquina superior izquierda ustedes pueden observar un colchón de presión alterna, y estos son muy efectivos porque afortunadamente pues tienen esta posibilidad de ir modificando pues las presiones, o sea, ir como descargando presión del lado izquierdo, del lado derecho, del lado superior, parte inferior, y de esta manera no es necesario estar movilizando tanto al paciente, sobre todo cuando tiene una intubación orotraqueal o está muy delicado hemodinámicamente, y que cualquier cambio de postura va a generar alteraciones a nivel de la presión arterial o frecuencia cardíaca. Entonces son muy efectivos, al igual de que son fáciles de limpiar y demás. En la esquina superior derecha está un polímero de gel. Estos no se usan tanto en el hospital, sí se usan, pero de manera no como tal, como un recubrimiento de la cama, sino de manera aislada. Sobre todo cuando el individuo pues, se encuentra en decúbito prono. En decúbito prono van a generarse una serie de lesiones muy importantes que no solo van a generar alteraciones cutáneas, sino a nivel neurológico, como les voy a enseñar más adelante. Entonces, son muy utilizadas para pues, puntos de presión muy específicos para tratar de limitar el daño de esas zonas. En la esquina inferior izquierda está una piel de oveja de grado médico. Esas nunca las he visto en el hospital. Y supongo que no van a llegar porque pues, es más difícil, obviamente, limpiar una superficie de ese tipo a un colchón de plástico. Entonces, por esa razón es que se opta siempre por el colchón de presión alterna en esas circunstancias. Sumado a esto, a las úlceras van a generarse lesiones de nervio periférico. Estas van a ser más propensas debido a la debilidad adquirida en la UCI y en general pues a toda esta circunstancia inflamatoria que tiene el individuo. Entonces estas lesiones de nervio periférico van a depender de la cantidad de daño que se haya generado a nivel de la vaina de mielina. Y esto va a ser dependiente pues del tiempo que haya permanecido en compresión ese nervio periférico. Existen dos principales nervios que hemos visto que se afectan en los pacientes, sobre todo por el decúbito prono. En el decúbito supino casi no existen estas alteraciones tan marcadas o tan bien dirigidas de lesiones nerviosas, porque pues hay una cantidad mayor de tejido que permite pues que no existan compresiones. Sin embargo, aquí a nivel del cuello del húmero, y a nivel de la saliente ósea de la fíbula, pues existe una compresión muy importante, sobre todo para el nervio peroneo común, que nos va a generar una debilidad del músculo tibial anterior, porque ese trayecto está muy expuesto, está muy superficial. Entonces una compresión mantenida en ese sitio, pues va a generar una alteración de la inervación, en este caso por el nervio peroneo común, del músculo tibial anterior. Y en el caso del nervio músculo cutáneo, va a afectar principalmente al músculo bíceps braquial, permaneciendo o no permitiéndole al individuo generar una flexión de codo eficiente. ¿Por qué? Pues porque son zonas muy expuestas, muy superficiales, y como el individuo, como les menciono, no puede ser movilizado, sobre todo en decúbito prono, pues van a mantenerse o van a ser muy propensos a desarrollar este tipo de lesiones. Estos son los músculos que les mencionaba. El músculo tibial anterior pues nos ayuda a realizar la dorsiflexión y va a ser muy importante para cuando el individuo quiera ponerse de pie o incluso cuando quiera dar sus primeros pasos nuevamente, porque si este músculo está debilitado, como lo hemos visto en muchas ocasiones, no va a poder como tal movilizarse sin el apoyo en primera instancia de una férula que permita como tal un apoyo firme. Y en el caso del nervio músculo cutáneo va a afectar tanto a las cabezas corta y larga del bíceps braquial, así como el músculo coracobraquial, impidiendo una flexión de codo adecuada. Entonces, tenemos que realizar estudios de electrodiagnóstico para saber a qué tipo de lesión nos vamos a estar enfrentando con respecto a una vez que se ha presentado dicha lesión.
De igual manera, nos van a servir para poder saber con certeza cómo es el tipo de lesión y cómo se va recuperando. En el caso de las lesiones por compresión, nunca, bueno, al menos en mi experiencia no he visto algún tipo de neuromesis. Este término no se puede generar o no se puede diagnosticar a través velocidad, de estudios de electrodiagnóstico, es más a través de una exploración quirúrgica, pero habitualmente la vaina de mielina, si bien sí se genera una lesión en esa zona, no se interrumpe por completo la señal nerviosa. Entonces siempre existe un grado de recuperación paulatino, pero pues va a depender mucho pues, del estado de salud del individuo. De igual manera, al tener una latencia prolongada y una amplitud muy disminuida a través de las velocidades de neuroconducción, y podemos ir viendo su desarrollo conforme vaya avanzando en los meses, cómo se va disminuyendo la latencia, va incrementando la amplitud de ese estímulo nervioso, y de igual manera el estudio con aguja nos va a permitir saber cómo es que se encuentra el músculo, si está empezando a reclutar mejor o si tiene incluso datos de denervación. Entonces, para eso es importante los estudios de electrodiagnóstico, para saber a qué nos vamos a enfrentar y cómo podemos tratar la lesión, o si no tiene como tal una solución, buscar quizás alguna otra opción de reparación. Cuando tenemos estas afectaciones a nivel muscular, que existe una lesión de nervio periférico, como en el caso del tibial anterior, existen estrategias que tienen la intención de acelerar la recuperación del músculo o bueno, en general de todo el complejo articular a través, por ejemplo, de la electroestimulación muscular. Esto va a generar una despolarización del complejo neuromuscular y va a disminuir el riesgo de sarcopenia, así como va a preservar la densidad ósea. Entonces, es muy importante mantener el músculo sano mientras el nervio se está tratando de recuperar, para que cuando el nervio termine su recuperación, este músculo se encuentre óptimo para generar una contracción eficiente. Este es el objetivo de la electroestimulación. No es tanto recuperar la señal nerviosa o mejorar la señal nerviosa o el impulso nervioso, sino mantener sano el músculo para que en el instante en el que el nervio ya se haya regenerado de una manera más importante y permita un impulso nervioso mucho más eficiente, el músculo se encuentre óptimo para poder como tal realizar dicha activación. Entonces es importante pues comenzar la electroestimulación con frecuencias bajas que nos permitan como tal movilizar unidades musculares pequeñas, yendo quizás de 0.5 Hz a 2 Hz en cuanto a la frecuencia de dicho impulso, con una técnica monopolar o con corrientes exponenciales. Entonces es importante pues saber qué tipo de protocolo de electroestimulación vamos a estarle dando para tener la mayor eficiencia en cuanto a nuestro proceso de reparación o de preservación del músculo, mejor dicho. El otro problema al que nos enfrentamos pues es el estado de traqueostomía y de gastrostomía. Dependiendo de la cantidad de tiempo que el individuo haya permanecido con un tubo a nivel orotraqueal, va a generar un riesgo de estenosis, y como la mayoría pues no desean correr con este riesgo, tienden a colocar una cánula de traqueostomía para pues seguir ventilando al paciente sin el riesgo de esta estenosis laringea. Sin embargo, cuando uno coloca una cánula de traqueostomía, también va a generar alteraciones en la fisiología pulmonar del individuo, que van a llevar desde la pérdida de la capacidad para humidificar el aire que se está inspirando, así como una disminución del espacio muerto. Y todo esto a su vez va a tener ciertas repercusiones, como un exceso en la producción de moco o un mayor riesgo de atelectasias, tanto por la disminución del espacio muerto alveolar, así como por el exceso en la producción de moco del individuo. De igual manera, esta cánula a nivel de la tráquea pues va a impedir obviamente que el individuo se alimente. Si es que todavía se encuentra ventilado mecánicamente, pues no va a haber tanto problema, porque va a estar alimentado o por vía parenteral o por vía
nasogástrica u orogástrica. Sin embargo, en el momento en el que el individuo pues ya salió de la parte aguda, que ya se encuentra un poco más estable, intentan darle de comer, va a tener muchas pruebas de deglución fallidas. ¿Por qué? Porque todas las estructuras que no se estuvieron utilizando durante el tiempo en el que él utilizó la cánula de traqueostomía, pues van a perder como tal su actividad. Es decir, la presión, necesitan de cierta presión las estructuras supraglóticas para poder como tal actuar de una manera eficiente, sobre todo musculatura constrictora de la faringe, musculatura intrínseca de la lengua y demás músculos que actúan para poder formar y llevar un bolo alimenticio de manera eficiente a nivel del esófago. Todos van a estar en desuso y es como un ciclo o un círculo vicioso, porque obviamente si coloco una cánula para que el individuo pues pueda como tal respirar con mayor eficiencia y sin riesgo de estenosis laringia, voy a echar al desuso las estructuras de la boca, y cuando quiera darle de comer nuevamente no va a poder alimentarse por esa vía. Y bajo esa circunstancia, si no se puede alimentar por la vía oral, y ya tanto la vía, o sea, los medios invasivos tienen un mayor riesgo, van a optar por una gastrostomía, y esto nos va a llevar a su vez a un mayor desuso de la cavidad oral si es que no se trabajan con ejercicios para tratar precisamente de evitar este desuso y que pueda regresar lo más rápido posible a la alimentación normal. Entonces, este es el otro problema. Estamos intentando como tal que el individuo que recupere toda su reserva musculoesquelética a través de una alimentación mucho más eficiente que la alimentación parenteral o la alimentación orogástrica o la alimentación nasogástrica, y es por eso que conectan directamente esta pequeña sonda al estómago para poder darle una dieta mucho más eficiente, que incluso se puede llevar o se puede alimentar en casa al individuo, pero corremos el riesgo de mantener en desuso todas las estructuras supraglóticas que nos van a permitir como tal una deglución efectiva, y pues bajo esta circunstancia pues nunca le vamos a poder retirar la cánula de traqueostomía, porque pues no podemos como tal alimentarlo. Entonces bajo esta circunstancia es importante mantener o útiles u ocupadas las estructuras supraglóticas para poder recuperar el nivel de alimentación previo a la enfermedad. Los ejercicios de la cavidad oral se basan principalmente en echar a andar o volver a activar toda la musculatura que tiene que ver con el paso del alimento hacia el esófago. Dentro de estos músculos que tenemos que tener principalmente en consideración están los músculos maceteros. Por esa razón tenemos que hacer ejercicios de apertura y cierre de la mandíbula, en un principio quizás llevando los movimientos de 1 a 2 movimientos hasta un objetivo de 5, para que poco a poco él vaya recuperando esa capacidad de masticar. De igual manera, la contracción concéntrica del músculo bucinador nos va a permitir generar un paso hacia el espacio aerodigestivo adecuado del alimento a través del ejercicio de este tipo de músculo, que es a través simplemente como de meter los cachetes, como si hiciéramos una boca de pescado. Genera una presión negativa que permite como tal un mejor paso o un paso más efectivo del alimento hacia la parte posterior, hacia el esófago. Y la contracción del músculo orbicular de los labios, de igual manera. Estos son los músculos como accesibles, por así decirlo, de la parte externa, que podemos estar activando a través simplemente de su contracción, del ejercicio contra una batelenguas que esté intentando masticar, independientemente de que no tenga alimento, para que poco a poco las estructuras exteriores puedan ir mejorando su función, que se basa principalmente pues, en pasar el alimento hacia el esófago. De igual manera, la movilización de toda la musculatura intrínseca de la lengua es muy importante para poder generar una suficiente presión o un suficiente movimiento del alimento y que pase hacia el esófago. Entonces, bajo esta circunstancia hay que movilizar la lengua en todos los sentidos. De igual manera, simplemente sacándola lo más que se pueda en un sentido superior, es decir, como si intentáramos llevar la lengua hacia la punta de la nariz, en un sentido inferior hacia el mentón, horizontal hacia las comisuras de los labios,
en un sentido oblicuo y en un sentido frontal, es decir, lo más largo que podamos sacar la lengua y dirigiéndola también hacia el velo del paladar. Es importante movilizar todas esas estructuras para que precisamente se recuperen esas presiones a nivel supraglótico que permitan como tal una oclusión adecuada de la epiglotis sobre la vía aérea para que pueda pasarse el alimento de una manera eficiente hacia el esófago. Por esa razón es que hay que ir movilizando incluso esos músculos para poder tener dicha efectividad en cuanto se vuelva a realizar una prueba de deglución. Y bueno, estos son los criterios de estabilidad clínica para iniciar el proceso de rehabilitación en el área hospitalaria. Debe tener una fracción inspirada de oxígeno menor de 60%, una saturación por pulsioximetría mayor al 90%, una frecuencia respiratoria menor de 30 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio y menor de 180 milímetros de mercurio a nivel diastólico. Perdón, sistólico también, pero en la parte superior. Y la presión arterial media debe ser mayor de los 65 y menor de los 110 milímetros de mercurio. Las frecuencias cardíacas entre 50 y 120 sin presencia nueva de arritmias o isquemia miocárdica. Todos estos parámetros son importantes tenerlos en consideración precisamente para no generar un mayor desequilibrio en el paciente que ya se encuentra en una situación crítica. Y por esa razón pues, es que es importante tenerlos en consideración. Y bueno, hasta aquí son las secuelas a nivel respiratorio y las secuelas a nivel sistémico. De igual manera, quiero hablarles sobre oxigenoterapia, debido a que si van a estar trabajando con pacientes hospitalizados por COVID, sepan más o menos con qué tipo de fracciones inspiradas de oxígeno van a estar trabajando, porque la movilización, la activación muscular, incluso las movilizaciones de los músculos de la lengua o las aperturas de la mandíbula, la activación de la musculatura de los maceteros, pueden generar pues un consumo de oxígeno importante, y por esa razón se me hace importante que de igual manera sepan algo al respecto de la oxigenoterapia para que conozcan un poco de los dispositivos que se encuentran en el área de hospitalización y pues los principios fisiológicos que subyacen a este tipo de instrumentación. Pero pues no sé si gustan tomar un pequeño descanso o continuamos. Hola, buenas noches. Yo opino que podríamos continuar, no sé, los demás. Pues yo creo que vamos a continuar entonces. Sí, doctor, por favor, porque creo que están bien los chicos, entonces yo creo que continuamos. Muy bien. Gracias. Ah, sí, en el chat sí pusieron que continuamos. Ok. Muy bien. Bueno, para hablar de estos dispositivos de oxigenoterapia que vamos a encontrar en el área de hospitalización, pues es importante, antes de todo ello, recordar cuáles son las bases fisiológicas del intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolar arterial, y ya por último identificar los dispositivos utilizados para la administración de oxígeno. En cuanto a la difusión de los gases, pues todo ocurre a nivel de la membrana alveolocapilar. Por un lado, pues va a ingresar oxígeno de la parte alveolar hacia el eritrocito, y de la parte del eritrocito hacia el alveolo, pues va a difundir el dióxido de carbono. Habitualmente estos parámetros o estas presiones, sobre todo el CO2, van a ser muy similares tanto del lado alveolar como del lado del eritrocito, del lado capilar, porque el CO2 tiene una tasa de difusión mucho más elevada, incluso 40 veces más elevada que el oxígeno, y por esa razón es que vamos a encontrar estos niveles tan dispares a nivel de la presión de oxígeno que vamos a encontrar a nivel alveolar y de la presión de oxígeno que vamos a encontrar a nivel del eritrocito. Los gradientes de presión de gases pues, son otorgados por la fracción de oxígeno que se inspira, y esto a su vez pues, está determinado por su concentración con respecto a la atmósfera.
La concentración venosa de CO2 va a ser producto de la producción de energía celular y el amortiguamiento del sistema ácido-base. Como ustedes pueden observar en el dibujo, en el esquema, perdón, ingresa una presión de oxígeno de aproximadamente 160 milímetros de mercurio del aire seco. Sin embargo, a nivel de la vía respiratoria se va a humidificar y esto va a generar una alteración de esa presión y la va a reducir todavía a 150. Para el momento en el que ya ha tocado el alveolo ese aire que venía de la atmósfera, va a tener únicamente una presión alveolar de 100. Entonces, por el lado del capilar, la presión venosa de oxígeno va a ser de 40. Y al llegar al contacto con la membrana alveolo-capilar, se va a oxigenar, llevando hasta una presión arterial de 100. Como ustedes observan, la presión venosa de CO2 pasa de ser de 46, genera una ventilación y se reduce a 40. Entonces, todo esto está sucediendo en un ambiente normal a nivel del mar. La difusión va a depender principalmente de la permeabilidad de la membrana, de la presión o tensión arterial del gas a cada lado de la membrana y la solubilidad del gas con respecto a la membrana. En el caso del SARS-CoV-2, pues vamos a tener una alteración de la permeabilidad de la membrana, como les expliqué anteriormente. La presión del gas, de igual manera, la podemos modificar a través de los dispositivos que tengamos a la mano, si es ventilación mecánica, incrementando la fracción inspirada de oxígeno a través del ventilador, o si es ventilación no invasiva, en el caso de puntas nasales de alto flujo, incrementando de igual manera la fracción inspirada de oxígeno, o en el caso de ventilación de bajo flujo, incrementando pues los litros por minuto de oxígeno que nos dé el concentrador. La solubilidad del gas con respecto a la membrana, pues esa como tal no la podemos modificar con alguna de las herramientas que tengamos a la mano. Bueno, de las presiones de gases, pues los gradientes que permiten el desplazamiento de gases a nivel alveolo capilar son otorgados por la presión atmosférica. La presión atmosférica corresponde a la suma de todas las presiones que ejercen los gases sobre la atmósfera, y a mayor altura sobre el nivel del mar es menor dicha presión. Como ustedes pueden observar, a nivel del mar pues vamos a tener un 21% de presión de oxígeno que va a ser aportada a los 760 milímetros de mercurio que vamos a tener a lo que equivale una atmósfera. Entonces, de estos 760 milímetros de mercurio que equivalen a una atmósfera, 159 o 160, según el esquema, van a corresponder al oxígeno. Y estamos hablando de que estamos respirando a un 21%. Este 21% pues lo vamos a poder modificar a través de los dispositivos de oxigenoterapia que vamos a tener a la mano. El vapor de agua, pues como les había mencionado anteriormente, va a ocupar 47 milímetros de mercurio. Por esa razón es que pasamos de tener 150 al entrar al sistema respiratorio hasta 100 a nivel del alveolo, porque toda esta humidificación generó un desplazamiento de la presión del oxígeno y por esa razón es que disminuyó tanto. ¿Por qué es importante tener en consideración esto? Porque nuestro único instrumento en muchas ocasiones en el hospital pues va a ser el oxímetro de pulso. Y si este oxímetro de pulso nos está marcando una saturación de 90%, nos va a dar una correlación aproximada de 60 milímetros de mercurio a nivel arterial, es decir, a nivel de lo que está circulando de oxígeno a nivel sistémico. Esta curva de disociación de la hemoglobina que ustedes pueden observar a la izquierda nos dice que a mayores presiones de oxígeno, a partir de los 60 milímetros de mercurio de oxígeno, ya es muy escasa o puede ir incrementando muy poco porcentualmente hablando, a pesar de que se vaya a los 530 milímetros de mercurio, esta presión, este porcentaje de saturación de oxígeno no va a variar demasiado. No así cuando cae por debajo de esos 80, 60 milímetros de mercurio, que reducciones de tan solo 10 milímetros de la presión arterial de oxígeno van a generar descensos de la saturación muy abruptos, como ustedes pueden observar en la gráfica de correlación del lado derecho.
Les pongo en rojo estos 60 milímetros de mercurio, de oxígeno, perdón, de presión parcial de oxígeno a nivel de la arteria, porque si disminuye más allá de los 60 milímetros de mercurio, estamos hablando de que el individuo ya se encuentra en una falla respiratoria franca. Por debajo de 80 milímetros de presión arterial de oxígeno, estamos hablando de hipoxemia, y obviamente en estas cifras el individuo pues tiene un mayor riesgo de sufrir un déficit de oxígeno a nivel tisular, es decir, hipoxia. Por esa razón es que es tan importante tener en consideración la saturación de oxígeno al momento en el que estamos realizando el ejercicio con el paciente en la cama, porque si su saturación de oxígeno cae más allá de los del 90% de saturación, es muy probable que estemos llevando a ese individuo a un estado de hipoxia y que esto a su vez genere la presencia de un metabolismo anaerobio para tratar de suplir los déficits de energía que va a tener en ese instante y que nos va a conllevar a un mayor fracaso en el proceso de rehabilitación. Por esa razón es que es importante tener en consideración la saturación de oxígeno para no llevar al individuo a un estado de hipoxia y poder progresar a nivel tisular para su recuperación. Bueno, como les mencionaba, existen dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Y de igual manera está la ventilación mecánica, que es invasiva, y la no invasiva. De la ventilación mecánica no voy a hablar mucho. Corresponde a un soporte ventilatorio. Este puede ser por diversas modalidades. Hay modalidades que son controladas por presión, principalmente, y por volumen, principalmente en pacientes pues, sedados completamente. Y hay otras que son de presión soporte, en las cuales el individuo pues, ya tiene cierto grado de capacidad para respirar por sí mismo, y en el cual pues, vamos a estar trabajando muchas veces, pero pues van a ir disminuyendo los requerimientos de las presiones de soporte conforme vaya mejorando su mecánica ventilatoria del individuo. Y también se encuentra la ventilación mecánica pues, no invasiva, en la cual pues, a través de una interfase oronasal o incluso algunas veces nasal únicamente, o oral, podemos como tal ventilar al individuo sin necesidad de meter un tubo endotraqueal. Y de los dispositivos de bajo flujo tenemos que van a ser distintos, que les voy a mencionar más adelante, pero estos van a estar modulados a través de los litros de oxígeno que pueden entregar por minuto y nos van a dar una FiO2 o una fracción inspirada de oxígeno teórica. Es decir, no tenemos certeza de que la fracción inspirada de oxígeno que le estamos brindando al paciente sea certera. No así con los dispositivos de alto flujo, que de igual manera nos van a brindar una FiO2 específica a través del efecto Venturi que tienen estos dispositivos. Nos van a dar una regulación exacta de la fracción que le estamos aportando al individuo, y siempre van a estar o van a ser dispositivos que nos den más de 20 litros de oxígeno por minuto. Como les mencioné, los dispositivos de bajo flujo no nos van a proporcionar la totalidad del gas inspirado, y parte del volumen inspirado es tomado del aire ambiente. El alto flujo, por el contrario, todo el gas que vayamos a estar respirando a través de las puntas nasales o de la máscara de tipo Venturi va a ser proporcionada por el equipo. Es decir, porque los volúmenes de gas que nos va a estar dando van a ser mucho más elevados. En la gráfica ustedes pueden observar cómo se va a compensar o todo el flujo que va a estar inspirando el paciente no va a ser únicamente por el equipo, sino que el resto lo va a aportar el aire ambiente. Este es un ejemplo un poquito más claro de lo que les estoy tratando de explicar. Por ejemplo, si tenemos un individuo que respira con oxígeno suplementario 5 litros por minuto mediante gafas nasales o puntas nasales a un volumen corriente de 500 mililitros, tenemos 6 litros en total de oxígeno. Y le estamos poniendo 5 litros de oxígeno, 6 litros como tal de volumen que va a estar respirando en un minuto el individuo, y le estamos aportando 5 litros por el tanque o por el concentrador o por el dispositivo dispensador de oxígeno. 1 litro va a ser extraído del aire ambiente. Y todo está bien con estos individuos si están respirando de una manera tan tranquila como 12 por un minuto. Pero ¿qué pasa
Si el individuo pues tiene taquipnea, es decir, sus respiraciones comienzan a elevarse de una manera más importante porque el daño a nivel pulmonar es todavía más intenso y como tal, como les mencioné en el principio, la distensibilidad del pulmón está afectada, de igual manera está lleno de edema el alveolo, entonces pues tiene un requerimiento más elevado o la única manera que va a tener para poder compensar esas necesidades de oxígeno que no se pueden compensar a través de incrementar la distensibilidad o de abrir alveolos que están colapsados, va a ser a través de la frecuencia. Entonces, si el individuo, en un ejemplo exagerado, se va hasta 30 respiraciones por minuto, respirando todavía un volumen corriente de 500 mililitros, vamos a tener que ese individuo va a estar consumiendo al menos 15 litros de aire. Entonces, si le ponemos un dispositivo de alto flujo, que nos va a dar cuando menos 20 litros por minuto, sabemos que todo el aire que está respirando ese individuo va a ser de oxígeno, porque el dispositivo nos da 20 y él está solicitando en ese instante solamente 15. Entonces, en base a eso y a la regulación del dispositivo, podemos dar una FiO2 exacta de incluso hasta el 100%. Esta es la diferencia entre los dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Pero pues los de alto flujo únicamente los vamos a estar viendo a nivel hospitalario en pacientes pues, que se encuentran delicados. Y es como el paso previo a la intubación orotraqueal o incluso es el único paso en los individuos pues, que no aceptan otro tipo de medida más invasiva. De este lado, del lado inferior izquierdo, en el cuadro pequeño, podemos observar un dispositivo de una cánula nasal de alto flujo y del lado derecho una máscara Venturi, un sistema Venturi. Ambos, como pueden ver, pues son a través de tubos corrugados y nos permiten administrar esos flujos muy altos a nivel hospitalario y nos permiten de igual manera la regulación de la FiO2 de una manera muy exacta. Y los dispositivos de bajo flujo, como son la cánula nasal, gafas nasales o puntas nasales, como le deseen llamar ustedes, la máscara simple y la máscara con reservorio. Las gafas o las puntas nasales nos van a dar un máximo de hasta 6 litros por minuto en cuanto a su capacidad. Algunos autores sugieren que son únicamente hasta 5. Estas gafas nasales pues tienen la característica en particular de que permiten como tal al individuo estar hablando, comer y demás. Pero pues obviamente las vamos a ocupar únicamente en individuos que tengan requerimientos de oxígeno muy bajos, que ya como tal la movilización y demás no desaturen o no generen desaturaciones importantes. Las máscaras simples de oxígeno nos van a brindar una FiO2 de hasta un 40 o a un 60%, perdón, de FiO2 teórica. En el caso de los individuos, pues que todavía tengan una afección pulmonar pues más importante. El riesgo con estas máscaras es que flujos inferiores a 5 litros por minuto tienen un mayor riesgo de desarrollar una reinhalación de CO2 a través de la respiración que está teniendo el sujeto. Por esa razón es que es muy importante tener flujos que oscilen entre los 6 y los 8 litros. La máscara de oxígeno con reservorio nos brinda hasta un 70% de FiO2 teórico, pero para esto es importante llevar al menos a 10 a 15 litros de flujo para que el reservorio se pueda como tal mantener bien inflado y de esta manera pues le podamos aportar al individuo todo el oxígeno, bueno, hasta el 70% de oxígeno de FiO2 que requiere. Bueno, con respecto a qué es lo que nos brinda cada litro de oxígeno, teóricamente hablando, es un 4% de esa fracción inspirada de oxígeno. Recordando que tenemos un 21% únicamente y que nos va a brindar 160 milímetros de presión de oxígeno para que pueda difundir con mayor facilidad a nivel alveolo capilar. Si incrementamos esa cantidad de fracción inspirada de oxígeno, pues obviamente vamos a tener una mayor efectividad y posibilidad de llevar ese oxígeno hacia el eritrocito para poder oxigenarlo de una manera adecuada. Entonces ese es el objetivo, incrementar la presión alveolar de oxígeno va a facilitar la difusión del mismo al tejido que lo está requiriendo en ese instante. Por esa razón es que es importante que ustedes sepan con cuánto les puede dar o qué dispositivos pueden estar necesitando
Si es que su paciente está desaturando más allá del 90%, y tenemos que darle, ya tienen los 5 litros por gafas nasales, ya no le podemos dar más con las gafas nasales, pues hay que buscar otro dispositivo que nos permita como tal recuperar un poco más de fracción inspirada de oxígeno para que nuestro protocolo de rehabilitación siga siendo eficiente y no caigamos en un estado de hipoxia que nos lleva a su vez a un fracaso del metabolismo aerobio que nos lleve hacia un metabolismo anaerobio. Por esa razón es que es importante mostrarles esta parte, sobre todo porque estoy hablando del nivel hospitalario, pero ya que lleguemos a la consulta externa y al programa en casa, muchas veces pues, los individuos no se han liberado del oxígeno porque el daño pulmonar es sumamente importante, pero eso lo vamos a ver el día de mañana con el doctor Omar. En cuanto a los dispositivos que existen para poder proporcionar este tipo de ayuda, están los cilindros de oxígeno de alta presión. Esto ya es a nivel externo, en la consulta externa, porque durante la hospitalización pues van a poder apoyarse de las tomas de oxígeno que se encuentran y que brindan flujos muy elevados. Pero los cilindros de oxígeno en la consulta externa o en el hogar pues tienen las características que son fácilmente disponibles y que pueden recargarlos en muchos puntos. Sin embargo, pues son bastante pesados si no tienen un sistema de transporte. Y de igual manera se encuentran limitados a brindar únicamente hasta 5 litros algunos dispositivos, dependiendo de su capacidad en particular. Y pues la recarga es algo costosa, es portátil con dificultad y pues necesita recargarse muy frecuentemente. Es importante tenerlos en consideración en caso de que otros dispositivos como el concentrador de oxígeno nos quedáramos sin luz en el hogar para un momento de emergencia. Dependiendo obviamente de la capacidad del tanque y de los litros por minuto que le estemos brindando, va a ser la duración del tanque. Entonces, por esa razón es que es importante, si van a realizar algún traslado en algún momento con algún paciente o algo por el estilo, pues calcular hasta cuánto de oxígeno puede brindarme, dependiendo pues de las necesidades que tenga en ese instante el paciente. En la casa o en el consultorio sería importante pues tener un concentrador de oxígeno, si bien consumen una cantidad de energía suficiente, pero no es necesario estarlo recargando ni nada por el estilo. Son de fácil manejo y de igual manera el volumen de gas pues es ilimitado. Los contras es que no son tan portátiles porque requieren la conexión eléctrica y su flujo se limita hasta 5 litros, aunque ya hay dispositivos que te brindan hasta 10 litros por minuto en cuanto a un concentrador y aunque hacen algo de ruido, o sea, son un poco ruidosos, pero es importante que los conozcan y que los tengan en consideración. Y bueno, hasta aquí ha sido todo con respecto a lo de oxigenoterapia y pues de las secuelas respiratorias y secuelas sistémicas. Creo que hay una parte importante de preguntas y respuestas. No sé si tengan cuáles sean sus dudas.